En esta lista R, que empezamos ahora, vamos a explicar las distintas perspectivas isométricas, dimétricas, trimétricas, caballera y militar, y explicaremos tal como se dibujarían a mano aquí en el ordenador. Existen dos grandes tipos de perspectivas, las cónicas, que son estas de aquí, con la frontal que tiene un punto de fuga, y la oblicua o angular con dos puntos de fuga o tres. Por otro lado tenemos todas estas que serían las cilíndricas, y las cilíndricas pueden ser ortogonales, como acotado, diédrico, que ya lo explicamos en otra lista, isométrico, dimétrico y trimétrico, y luego está la cilíndrica oblicua, y tenemos aquí la caballera y la militar. Nosotros, a la hora de representar una figura tridimensional, en este caso un cubo, emplearemos de todos estos sistemas de representación aquel que nos vaya mejor para mostrar lo que queremos dibujar. Y aquí tenemos los usos más frecuentes en los que se emplean este tipo de perspectivas. Vamos a centrarnos en las perspectivas que tenemos aquí en la pantalla, las tres perspectivas axonométricas, es decir, isométrica, dimétrica y trimétrica, la perspectiva caballera y la perspectiva militar. Empezaremos por estas tres primeras. Vamos a ver cómo dibujar cualquier pieza, cualquier dibujo de 2 o 3 dimensiones en estos ejes. Estamos en 2 dimensiones, por tanto, esto es el plano. Para aclararnos bien de cómo funcionan las tres perspectivas axonométricas, vamos a observar esta tabla que tenemos aquí. Hay esta y otras muchas parecidas, en donde tenemos las distintas escalas axonométricas. La primera de todas, esta de aquí, es la isométrica, es la más frecuente, en donde las escalas son 1, 1, 1 en los tres ejes y los coeficientes de reducción en el eje X, Y y Z son los mismos, 0, 81, 6. Y como son los mismos, si no queremos aplicar coeficiente de reducción, aplicamos 1 a todos y nos saldrá un poquito más grande, pero nos saldrá proporcional. Los ángulos, en este caso, son de 120, 120 y 120 grados, siempre medidos en grados sexagesimales. Aquí lo tenemos en este dibujo que hay aquí. El eje Z siempre lo pondremos vertical y a partir de él mediremos 120 hacia la derecha, ahí estará el eje X hacia la derecha, 120 a partir del eje vertical Z hacia la izquierda, aquí estará el eje Y. Y como todos tienen que sumar 360, pues este también será 120. Se llama isométrica precisamente porque son iguales estos ángulos o también son iguales los coeficientes de reducción y las escalas axonométricas. Bien, ¿cómo podemos dibujarnos nosotros en el ordenador o bien en el papel estos ejes? Pues muy fácil, vamos a hacerlo. Dibujamos primero el eje vertical, donde queramos. Vamos a ponerle una longitud de 160, por ejemplo. Vamos a dibujar ahora otro un poquito más largo, que venga a parar ahí. Y ahora giramos. Recordar que estamos con el eje Z es este, pinchamos aquí y le decimos que gire 120 grados. Este ángulo es de 120 grados. Volvemos a dibujar otra línea, un poquito más larga que la que teníamos, y le decimos que gire, esta de aquí, en este caso, menos 120 grados. Si nosotros ahora acotamos, pues vamos a ver que efectivamente nos sale esos ángulos que decimos. Este ángulo de 120, este de 120 y este otro de 120. Bien, ya tendríamos preparado aquí nuestros ejes para dibujar en perspectiva isométrica. ¿Cómo podemos dibujar en perspectiva isométrica un cubo de lado 100? Pues bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nosotros dibujaríamos, vamos a hacerlo aquí, una línea que midiera no 100, sino 81,6, porque es el coeficiente de reducción de los tres ejes, que venga de aquí a aquí y que mida 81,6. ¿De acuerdo? Ahora cogemos otra línea y sobre esta, que mida también 81,6. Y sobre esta, 81,6. Como coincide en este caso que el 120 es múltiplo de 30, que es el ángulo que tenemos aquí puesto, pues entonces no tenemos ningún problema. Seguimos. Ahora lo que hacemos es una línea que venga en esta dirección y que mida también 81,6. Bueno, para hacerlo más rápido, ahora ya podemos ir cerrando. Esta vendría a parar aquí,
haríamos otra que vendría de aquí a aquí. Vamos a copiarla también. Todas miden 81,6 y por esa razón coinciden en ese punto de ahí. Cerramos por aquí, cerramos la parte de arriba y cerramos la parte de abajo. Bueno, el inconveniente que tiene la isométrica, en este caso es una isométrica, es que como los ángulos son todos iguales de 120, nos coincide en este vértice tanto el vértice de atrás como el de adelante. Si esto lo arreglamos un poco poniendo estas líneas de aquí, las ponemos como líneas ocultas porque no se ven, entonces se entenderá un poquito más la figura. Esa de ahí sería. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero sin aplicar el coeficiente de reducción. Ya hemos dicho que nuestro cubo tiene un lado de 100. Pues vamos a dibujar una línea que mida 100. En esta dirección también que mida 100. Y nos saldrá el mismo cubo, pero un poquito más grande. Todos son líneas de longitud 100. Insisto, como el ángulo es de 30, múltiplo de 120 es múltiplo de 30, pues no tenemos ningún problema en seguir esa dirección. Bueno, pues ya lo tenemos hecho, nos falta cerrar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Bueno, y ahora estos ejes, perdón, estas líneas de aquí son vistas ocultas, aristas ocultas, ya lo tenemos. ¿Qué diferencia hay entre un cubo y otro? Ninguna, son iguales, lo que pasa que este es un poquito mayor. En el primero hemos aplicado el coeficiente de reducción de los tres ejes de 0,86. Pero, como digo aquí, se puede tomar perfectamente el coeficiente de reducción de 1. Bueno, pues esto en cuanto a la construcción de un cubo. Vamos ahora a la perspectiva dimétrica. Si nos fijamos en la tabla, tenemos varios casos de dimétrico. Estos de aquí hemos puesto aquí, pero puede haber muchos más. Aquí tenemos las escalas axonométricas y tenemos también los coeficientes de reducción del eje X y del eje Z, que son iguales, 0,883, y del eje Y, que es menor, 0,662. También son iguales los ángulos que forman X e Y Z, 126,50 grados sexagesimales, ponerlo aquí, y el ángulo entre Z y X es 106,2. ¿Qué es lo que pasa con esto de los ángulos sexagesimales? Bueno, pues que nosotros tenemos por defecto siempre en unidades. Las medidas de los ángulos no las tenemos, ¿veis? Tipo de ángulo lo tenemos siempre en grados decimales o los habituales a los que estamos acostumbrados a trabajar. Si queremos trabajar en sexagesimales para aplicar estas medidas que tenemos aquí, tenemos que venir aquí, a grados, minutos y segundos. Y entonces tenemos que escribir, fijaros, los grados y detrás de ellos la letra D, los minutos y detrás de ellos la comita que tenemos debajo del signo de interrogante en el teclado y si fueran segundos, pues las comillas que tenemos encima del 2. Bien, pues con todo esto, puestos aquí los grados sexagesimales, vamos a trabajar a la hora de dibujar nuestra figura, ¿veis? Aquí tenemos la primera dimétrica, en este caso el ángulo entre Z y X, entre Z y X es de 106,20, entre Y y Z y X e Y es de 126,50. Bueno, pues ahora ya podíamos dibujar aquí al cubo. Pero antes voy a explicar, aunque ya lo hemos hecho antes, y con esta explicación yo creo que será suficiente, cómo dibujar los ejes con esos ángulos. Nos vamos a la capa de ejes y dibujamos donde queramos una línea. Vale, dibujamos otra un poquito más larga para poder cogerla de arriba y girarla. Y esta de arriba le vamos a decir que gire hacia la derecha un ángulo de 106,20. Pero 106 grados, se escribiría 106 la letra D, y ahora escribiríamos 20 y la comilla que hay debajo del signo de interrogación. Ya lo tenemos ahí. Una vez que escribimos eso, ya nos lo ha girado. Bien, ahora el otro. Vamos a coger y dibujamos otro eje vertical, un poquito más largo, y vamos a decir que gire.
en este caso girará hacia la izquierda, por tanto será menos, le pondremos menos 126 de grados, 50 y el apóstrofe de debajo del signo de interrogación. Le damos a Enter y ya nos aparece. Ahora, si nosotros acotamos, veremos que nos saldrá la acotación de este tipo. ¿Veis? Este ángulo nos sale así de 106,20, este de 126,50 y este también de 126,50. Y ahora ya podemos dibujar en ellos lo que queramos. Bueno, esta es la forma más fácil de trabajar. Recordar, ir a unidades, ponernos en unidades sexagesimales para poder poner este tipo de ángulos. Bueno, si aquí quisiéramos dibujar un cubo de lado 100, tendríamos que tener en cuenta los ángulos que forman los ejes, que ya los tengo puestos, pero sobre todo los coeficientes de reducción. En el eje X y en el eje Z, 0,883. Por lo tanto, haremos lo siguiente, fijaros. Si lo hiciéramos a mano, pues midiendo, ¿no? Mediríamos sobre el eje X 0,83, pues pondríamos 88,3. Pero en el ordenador lo hacemos de la siguiente manera, que me parece que es la más fácil. Dibujamos una línea que mida 88,3 y otra que mida 66,2. Esas líneas las vamos a trasladar aquí y de esa manera pues lo tendremos mucho más fácil. Lo voy a copiarlas varias veces para poder trabajar con ellas sin ningún problema. Bueno, pues empezamos. Hacemos un cubo, como decimos, de lado 100, pero en vez de poner 100 vamos a poner 88,3 porque aplicamos el coeficiente de reducción. Entonces, con la orden alinear, cogemos esta medida, que es de 88,3, y la ponemos sobre el eje X. Enter. Sobre el eje Z ponemos otra de 88,3, que es esta de aquí, con alinear, la ponemos aquí. Y sobre el eje Y ponemos la corta, esta de aquí, que es la de 66,2. Enter. Y ya tengo aquí puestas las líneas principales. Si quisiera las seguiría alineando, pero en este caso a lo mejor es más fácil copiarlas. Bueno, pues vamos a coger esta de aquí, la copiamos aquí y la copiamos aquí. Vamos a coger esta de aquí, la copiamos aquí y esta la copiamos arriba. Si no queremos tener problemas de coger en vez de la línea roja el eje azul, pues bloqueamos la capa de los ejes. Seguimos. Cogemos esta y la copiamos aquí. Cogemos esta y la copiamos aquí. Fijaros que ya no hay que tomar medidas para nada, ¿no? Incluso pues las copias que he hecho arriba ya veis que no las estoy utilizando. Y ahora aquí ya simplemente cerrar. ¿Veis? En este caso, con respecto al caso del isométrico, el cubo sí que se ve bien, porque al no ser los ángulos iguales, aquí este vértice y este no coinciden como nos pasaba en estos dos casos de aquí. Bueno, pues así de fácil es. Es decir, aquí he dibujado un cubo de lado 100, pero como he aplicado los coeficientes de reducción, en el eje X en vez de 100 he medido 88,3, en el eje Z también 88,3 y en el eje Y 66,2. Vamos ahora a dibujar el cubo en la perspectiva trimétrica. La perspectiva trimétrica tiene estas características. El ángulo entre Z y X es de 92,51, el XY es 68 grados 18 minutos, este de aquí, y en el plano YZ, el ángulo entre YZ es 98 grados con 51 minutos. Bueno, pues aquí haremos lo mismo, lo que pasa que los tres coeficientes de reducción son diferentes. Tendremos que hacer tres líneas. Vamos a hacerlas. Cogeremos y haremos la primera que mida 87,2, que es la del eje X. Hacemos la segunda que mida 49,8. Y hacemos la tercera que mida 99,6. Insisto, ahora nosotros con alinear las vamos a ir colocando cada uno en su sitio. Si nosotros ahora trabajáramos a mano,
con papel y lápiz, pues entonces sobre el eje X mediríamos 87,2. Nosotros lo hacemos más fácil aquí. Alinear, cogemos esta que es la del eje X y la alineamos sobre él. Cogemos la del eje Y, que es la corta, y la alineamos sobre él. Y la del eje Z, que es la larga, y la colocamos sobre él. Damos dos veces y ya lo tenemos ahí. Y ahora simplemente es cuestión de trazar paralelas. Trazar paralelas para nosotros sería pues esto que estamos haciendo, trazar copias, ¿no? Vamos a copiar esta de aquí. Bueno, ya veis que la cosa es sencilla. Si en vez de ser una figura tan simple como un cubo, pues fuera una figura más complicada, pues tendríamos más faena, claro. Pero aquí solamente explicamos los principios básicos. No nos complicamos la vida en hacer figuras más complejas, porque ya veremos otra forma de solucionarlas en AutoCAD en 2 dimensiones de una manera muy fácil. Bueno, pues ya tenemos aquí las 3 figuras hechas. Vamos a verlas, las 3 de axonometría. La isométrica. Los 3 ejes forman entre sí el mismo ángulo de 120 grados. En este hemos aplicado el coeficiente de reducción 0,816, en este no. En este de aquí hemos puesto los ángulos de la dimétrica que hemos cogido. Hay varias dimétricas, pues esta de aquí, que vienen acompañados de estos coeficientes de reducción. Y lo mismo con la trimétrica. La trimétrica hemos cogido alguna de las que hay. Si nos vamos a la tabla, pues aquí la trimétrica tenemos estas 4, hay muchas más, hemos cogido la primera de ellas. Vamos ahora a pasar a otro tipo de perspectiva, la perspectiva caballera. La perspectiva caballera, el eje Z y el eje X forman siempre un ángulo de 90 grados, tanto en un caso como en otro. Y el eje Y es el que podemos ir cambiando de posición. Ponemos en una posición a otra. Normalmente el ángulo que forma X con Y suele ser múltiplo de 45. Y los coeficientes de reducción del eje X y Z son 1, no hay, y del eje Y suele ser alguno de estos, o 1, aunque no es recomendable porque sale un poco deformada la figura, o 3/4, o 2/3, o 1/2. Bueno, el más cómodo de tomar es el de 1/2, ¿no? Bueno, pues vamos a dibujar también en un caso y en otro cubo de lado 100. Para lo cual dividimos 3 entre 4, nos sale 0,75, bueno, pues 0,75 será la medida que tomaremos en el coeficiente de reducción de Y, que vamos a tomar este de 3/4, ¿no? Bueno, pues empezamos. Cogemos y dibujamos sobre el eje Z y sobre el eje X medidas de 100. Y sobre el eje Y, como hemos dicho, que es 3/4, 0,75, pues tomamos 75. Evidentemente, si no estuviéramos haciendo un cubo de 100 de lado, sino que fuera un cubo de 80 de lado, habría que multiplicar 80 por 0,75, lógicamente, ¿no? Y lo que nos dirá es lo que pondríamos aquí. Bueno, vamos ahora a ir haciendo el resto. Cogemos y dibujamos esta. Esta que mide 100, esta sería 75, esta también mide 100, y cerramos por aquí y cerramos por allá. Bueno, lo que nos faltaría hacer, igual que en los otros casos, que me he olvidado de hacerlo, sería poner estas líneas en la capa de aristas ocultas para que aparezcan a trazos, ¿no? Vamos ahora a dibujarlo, el mismo cubo de lado 100, en esta otra posición en donde aquí tenemos el eje de 45. Bueno, pues entonces lo mismo, en el eje Z y en el eje X medimos 100 y en el eje Y mediremos 75. Aquí, veis, no puedo dibujarlo bien porque la inclinación que tengo cogida es de 30. Voy a cogerla de 45. ¿Veis? Ahora ya lo tengo ahí, pues vamos a poner que esto sea 75. Vale, pues ahora lo único que he de hacer es trazar por aquí uno de 100, este cerrarlo, este lo traemos para aquí, este sube 100, este cierra aquí, este viene aquí, este es 100 también,
Bueno, pues vamos a ir cerrando todo. Y ahí tenemos nuestro cubo en esta otra posición que es distinta a esa, ¿no? Aquí las aristas que no se ven serían estas tres, las marco y las pongo en su capa. ¿Veis? Este sería el resultado. Si nos interesa ver esta cara, pues este sería el ángulo que tendríamos que tomar, 135, y si nos interesa ver esta otra cara de aquí, pues este sería el ángulo que deberíamos tomar. Incluso podemos tomar los mayores, ¿no? Pero estos son los más frecuentes, sobre todo el primero, el de 135. Y nos vamos, por último, a la perspectiva militar. La perspectiva militar tiene un coeficiente de reducción en los ejes X e Y que suele ser de 1 y en el eje Z suele ser de 0,7 y el ángulo de 90 grados en este caso lo forman los ejes X e Y. Y los otros dos ángulos son iguales, aunque esto puede variar también. Hay muchas posibilidades. Bueno, pues vamos a dibujar aquí el cubo de 100. En este caso dibujamos una línea que sobre este de aquí mida 100, sobre este de aquí mida 100, como tenemos el ángulo de múltiplo de 45, pues vamos siguiendo las líneas azules, ya lo tenemos ahí. Ahora aquí, esta altura en lugar de 100 será, como el coeficiente de reducción es 0,7, pues será 70. Bueno, y a partir de aquí, pues mira, esto de aquí 100, cerramos. Para aquí vendrá con 100. Podemos hacerlo así o copiando, ¿no? Lo que queramos. Y ahora lo único que nos falta es poner estas tres aristas como aristas ocultas. Aquí tenemos la perspectiva isométrica. Esta es la isométrica, esta se ve mal cuando se trata de un cubo, si fuera un prisma o otra figura que no coincidieran aquí los ejes, pues se vería mejor. Dimétrica, trimétrica, perspectiva caballera de otro tipo y la perspectiva militar. De estas, las que más se utilizan son esta caballera, la de ángulo de 135 y la isométrica. Para que dé más sensación de volumen, porque esto recordar que no tiene volumen, estamos trabajando en el plano, ¿no? Ahí no hay ningún volumen, estamos trabajando en el plano, pues voy a pintar las caras. Entonces, para ello, tengo aquí estos colores y voy a apagar las líneas que me estorban, que son las vistas ocultas, las aristas ocultas y los ejes. Las apago para quedarme solamente con esto. También apago las cotas. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme en los colores que tenemos aquí. Por ejemplo, el color de la planta, es decir, de los que son paralelos al suelo. Pues ahora vengo aquí a sombreado, en parámetros, cojo y de todos los que hay cojo el sólido, este de aquí. Y pinto, me coloco aquí en medio, pinto y se me colorea de ese tono. Muy bien, salgo de aquí. Vamos ahora a coger el alzado. El alzado va a coger de este otro color un poquito más oscuro, cojo sombrear y ya no hace falta que coja los parámetros, el alzado sería este, porque ya lo tengo cogido por defecto. Y por último, cogería el perfil. Sombreado. De esta manera, fijaros, he conseguido dar una sensación mayor de que esto tiene volumen, ¿no? ¿Veis? Bueno, pues es una manera de presentarlo para que la figura nos quede más clara. He puesto tres colores, alzado, planta y perfil, y uno más por si hay alguna cara inclinada o redondeada. De tal manera que esto de los colores nos puede servir para aclarar un poco más aquí en el isométrico que se veía tan mal, en este isométrico, pues ahora veis, se ve bien, quitando las líneas ocultas se ve bien. Y si coloreamos de esa manera que hemos dicho, vamos a colorear el perfil. Coloreamos, ya lo tenemos. Vamos a cambiarnos a la cara de planta, sombreado de la planta, y vamos a cambiarnos a la cara de el alzado. Podemos poner los tonos más oscuros o menos oscuros, entendiendo por dónde viene o deja de venir la luz, ¿no? Bueno, pues de esta manera nosotros podemos ir haciendo todas estas figuras. Daros cuenta que a veces es mejor no poner las líneas ocultas para que se entienda un poquito más la figura.